Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Un discurso, Mariana, que fue, la verdad, bien criticado en las últimas horas, que uno puede entender que como esto fue de noticia de último momento, fue bastante apresurado, quizás al momento de escribir este discurso, obviamente no fue con mucho tiempo para poder evaluar cuáles iban a ser las palabras, etcétera. Pero la verdad es que ha sido sumamente criticado el tono, punto uno, que tuvo el presidente Alberto Fernández en este discurso de cadena nacional, porque además es un momento en que toda la televisión argentina comenta que es un momento en el que deberían estar unidos y para poder defender la democracia y condenar justamente un acto de estas características. Sin embargo, el presidente culpó, entre comillas, a la oposición, a los medios de comunicación y a los jueces. Por lo tanto, claramente eso podríamos decir que enciende aún más los ánimos, además de, claro, decretar feriado nacional para este viernes y además se convocara una gran marcha, una gran movilización que va a comenzar en más o menos como 1 hora más en Buenos Aires. Por lo tanto, dicen que el tono del mensaje del presidente, que debería estar llamando a la unión, no fue exactamente el apropiado, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que además hay que contextualizar en los tiempos que se está dando esto. Muchos se preguntan, justo sucede esta situación donde tampoco se cuestiona también el tema de que no había mucha seguridad. Primero, en la situación de Cristina Fernández, sabemos de la serie de causas en su contra, donde ella ha salido invicta, producto de una serie de fueros también, aunque no se han mostrado pruebas contundentes para poder, por ejemplo, encarcelarla. Pero la última de ellas, que es la causa de vialidad, donde es acusada de liderar una banda de asociación ilícita que en definitiva lograba y entregaban dineros, ¿verdad?, a aprobar ciertas licitaciones, y es así como algunos funcionarios kirchneristas en pocos años lograron recaudar muchísimo dinero luego que les aprobaran esas licitaciones. Eso es parte de una causa donde se conocerá la sentencia a fines de este año y donde el fiscal se le ha pedido 12 años de cárcel y además de inhabilitarla en todos los cargos públicos de por vida. Y ahí, en ese contexto, entonces, va mucha gente, tú sabes cómo funciona el kirchnerismo, sus adherentes, rodean su casa desde el fin de semana y no se han separado de allí, a pesar que hubo hechos de violencia durante el fin de semana, enfrentamientos con la policía de Buenos Aires, porque buscaban de sacarlos para que volviera a la normalidad. Bueno, y en ese contexto de todos estos días, donde se hacía vigilia día y noche, ella una vez más, llegando del trabajo, va a saludar a sus adherentes para poder ingresar posteriormente a su casa. Lo de anoche ocurre lo que sabemos, cuando era las 9 de la noche allá en Buenos Aires, se produce esta situación que ahí está la imagen incluso más impactante, donde se ve prácticamente el arma sobre su cara, y parte de las investigaciones que nadie se puede explicar cómo esta persona que percutó 2 veces el arma no saliera ninguna de las 5 balas que dice el presidente de Argentina tenía este revólver. Y además que fue encontrado a pocos metros de esa zona después que la Policía Nacional hizo el peritaje. Y otro antecedente muy impactante ha sido cómo los mismos medios trasandinos han replicado una entrevista que se le hizo a este atacante en tiempos de pandemia, donde él criticaba las ayudas sociales cuando lo que había que hacer era trabajar. Y todos se preguntan cómo los medios trasandinos lograron tener esta reacción, porque una vez que ocurre esto y se da a conocer la identidad del joven que atacó a Cristina Fernández, todos empezaron a buscar su red social, y es allí donde él había publicado las entrevistas que le habían hecho. Pasemos a revisar una de ellas. Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que es de las personas. ¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo? No, ¿Ciudadanía? No,
¿Cuál era el que cobrabas? ¿Cuál era? Podemos hablar con ella, mira, a ver si se copa. ¿Cuánto cobrás con el plan y cuánto ganás ahora laburando con tu esfuerzo? Y gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan. Está más que explicado. ¿Cómo? Está más que claro y explicado que... Claro. Las cuentas de... hiciste la cuenta y sola te diste cuenta que no servía al otro. No, Se sale adelante trabajando, ¿no? Se sale adelante trabajando, no cobrando plan. Bueno, es buenísimo, Tommy. Es buenísimo. Seguimos con Guillermo, dale, nos vamos a Guillermo nuevamente. Bueno, se ha publicado bastante del perfil de este atacante, que ahí ya no solo vimos su rostro, sino que lo escuchamos, el tipo de declaraciones que hacía, ¿verdad? Haciendo alusión de mostrarse contrario a estas ayudas sociales del gobierno en tiempos de pandemia, cuando lo que había que hacer, dijo, es trabajar. Incluso trabajando se ganaba más que el dinero que se recibía a través de esas ayudas sociales. Fernando Andrés Sabaj Montiel, entonces, ciudadano brasileño, de 35 años, residente desde 1993 en Argentina, y su padre sería entonces chileno, oriundo de Valparaíso, y su madre argentina, que falleció hace unos años atrás. Vamos a revisar inmediatamente la prensa trasandina. Aquí vemos la portada del diario El Clarín. Usted se imaginará todas las portadas no solamente de Argentina, sino que de gran parte del mundo están destacando la secuencia, esta noticia. Detienen entonces a un brasileño que gatilló un arma en la cabeza de Cristina, y aquí se ve esta secuencia donde la imagen que más destaca, la del centro, se ve el arma a pocos centímetros del rostro de la ex mandataria, y posteriormente publican la fotografía de este hombre de 35 años una vez que es detenido. Como les decía, pasó entonces al cuartel de la Policía Nacional y va a ser trasladado a Comodoro Pi, donde cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Podemos ver otras portadas de este intento magnicidio que ha conmocionado no solo a Argentina, sino también al mundo, como a nuestro país. Una pistola en la cabeza de la democracia. Aquí, claro, página 12 hace un titular muy potente de lo que está ocurriendo, pero también, entre líneas, hace ver que aquí, como lo decía anoche el presidente de Argentina, Alberto Fernández, este era un hecho que no había ocurrido jamás en democracia, y se intentó, en el fondo, quitarle la vida a la exmandataria. Conmoción nacional por el atentado contra Cristina. Es intento de atentado porque finalmente no se concretó. Y eso, y entrega un poco más del perfil de este atacante. Pasemos a ver otras de las portadas de ese país. El Tribuno, conmoción y repudio por el atentado contra Cristina. Aquí vemos nuevamente la fotografía. La verdad es que, como les comentaba, ustedes saben cómo es de polarizada la situación, y hay muchos partidos allá en Argentina, pero aquí ha sido transversal. Habló incluso Mauricio Macri anoche, dándole todo su apoyo y su solidaridad, condenando este hecho, como también de toda la gama política trasandina. Y aquí vemos parte de las declaraciones. ¿Qué es lo que tú hacías alusión? A muchos les llama la atención, sobre todo los que estamos al otro lado de la cordillera, como el resto del mundo, ¿por qué en un hecho así el presidente decreta un feriado nacional? ¿Qué pasa en el día de hoy? La gente no fue a trabajar, los niños no fueron al colegio, los estudiantes universitarios menos, el tránsito y sobre todo la forma para poder movilizarse está funcionando como si fuera un día domingo, así que todo a media máquina, porque estamos a la espera entonces de esta multitudinaria marcha para condenar lo ocurrido con Cristina Fernández. Conmoción en el país, un hombre intentó asesinar a Cristina Kirchner, Río Negro. Bueno, sabíamos que, ya había llamado mucho la atención anoche, que su ciudadanía es brasileña, pero ya al enterarse uno que vive en Argentina, incluso lo escuchamos, habla como un argentino más. Desde 1993, además del perfil que se tiene a través del sitio web que se alcanzó a sacar esa información, uno podría comprender, claro, seguía a grupos de odio y quizás había algo detrás en esa situación para llevar adelante este cometido. Y además, él tenía causas penales y estaba con antecedentes penales donde había sido detenido en una oportunidad por portar arma en un lugar público. Por lo tanto, en algún momento también fue investigado. Bueno, varios líderes mundiales también han solidarizado con Cristina, como por ejemplo el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el actual presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y en nuestro país lo ha hecho el presidente Gabriel Boric, que publicó un Twitter anoche en el que repudia entonces el intento de asesinato de la mandataria. Dice textualmente: el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia. Entonces, poco a poco hemos conocido las distintas declaraciones, no solo a nivel local, sino internacional, de lo que está aconteciendo. Están todas las miradas fijas del mundo en Argentina, como les decía, en estos momentos. ¿Hablará o no Cristina Fernández en esta marcha multitudinaria convocada por el propio gobierno? ¿Se contarán con las medidas de seguridad para no replicar otro tipo de incidentes en estas movilizaciones? Segundo, el presidente de Argentina en estos momentos está en una reunión de gabinete analizando esta situación. Y muchos se preguntan, y hay que decirlo, con los antecedentes de esta arma, que se percuta, que no se disparan las balas, las imágenes, los ángulos que se tienen y todo, hay también quienes no creen que esto fue un montaje. Pero como tú bien sabes, en Argentina todos tienen voz y pueden decir y manifestar lo que creen. Muchos también en la calle, más que nada, no estoy hablando de ninguna autoridad, creen pudo haber sido o no un montaje. Está también ese fantasma de la duda, pero las imágenes aquí, como las que estamos revisando, son evidentes. Es una situación tremendamente grave lo que ocurrió anoche, y nunca antes había visto un hecho de este tipo en ese país. De hecho, Mariane, quería comentarte lo que se sabe hasta ahora, ya los hechos más concretos respecto a la investigación sobre este ataque, que fueron entregados justamente por la policía de Buenos Aires, porque ellos aseguran que si bien ellos ya allanaron la casa de este sospechoso, de este hombre de ciudadanía brasileña y también argentina de 35 años, en ese lugar se encontraron más de 100 balas de armas, justamente, y además su teléfono está siendo peritado, como aseguró la policía. La pericia balística ya está terminada y el arma efectivamente ya se puede decir de manera oficial que estaba cargada. Van a declarar 8 civiles como testigos y también van a declarar justamente miembros de la Policía Federal. El imputado también anunciaron que ya tomó contacto con su defensor oficial, es decir, ya tiene un abogado, y que la primera revisión médica dice que está en condiciones de declarar, porque muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones se ha mencionado en la televisión argentina que era un lobo solitario, que actuó de manera solitaria, que no representa quizás alguna organización política, que no es un intento de asesinato por temas políticos, sino que sería el actuar de una sola persona. Y este punto de la primera revisión médica, que asegura que está en condiciones de declarar, descarta que el hombre tenga algún tipo de problema mental o algo así, de que no se pudiera llevar a la justicia por este tema. Por lo tanto, son algunos de los nuevos antecedentes que han entregado justamente las autoridades argentinas hasta este momento, y mientras estamos además a la espera, debería quedar ya una hora más o menos para que comience esta gran marcha en Buenos Aires. Exactamente, es la jueza federal María Eugenia Capuchetti, junto con los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Tayano, los que están comenzando entonces a tomar las declaraciones a las que tú haces alusión de todos estos testigos. Los primeros eran los que rodeaban a Cristina, efectivamente, y rodeaban al atacante durante este incidente de anoche, y la jueza ya caratuló la causa como tentativa de homicidio calificado y consideró que el detenido está en condiciones de declarar. Por lo tanto, esto quiere decir que todavía no ha declarado frente a la jueza para conocer más detalles, pero evidentemente ya han hecho no solamente las primeras declaraciones frente a la Policía Nacional, donde él se encuentra, sino que también esto se suma a los peritajes, y yo creo que periciar el celular es uno de los puntos más relevantes de todo el proceso, como también ya el arma que fue encontrada a metros de este incidente, y ahí se percatan de que tenía balas, que eso se dudó en un principio. Al ver las imágenes se pensó que había sido como para amedrentarle, que el arma no estaba cargada, pero
posteriormente es el gobierno el que dice que sí estaba cargada y que tenía 5 balas. Sí, de hecho también otra de las grandes interrogantes que ha surgido durante esta mañana es qué va a pasar finalmente con los jueces que tengan que leer el veredicto en las causas, que es otra cosa aparte, que quede bien claro que es otra cosa aparte, por las causas contra Cristina Fernández por esta que la acusan de asociación ilícita y de haber beneficiado a un muy cercano de ella, Lázaro Báez, pero cuando estos jueces tengan que finalmente dar este veredicto, lo que se cuestiona a la prensa argentina y muchos analistas es finalmente si estos jueces se van a sentir amedrentados o no, debido a las palabras, a las duras palabras que entregó el mandatario ayer en cadena nacional cuando aseguró que la culpa, o esbozó que la culpa, entre comillas, la podrían tener los medios de comunicación, la oposición, pero sobre todo también los jueces, considerando que de alguna manera habrían estado sembrando este mensaje de odio contra la vicepresidenta. Exactamente, y ahí estamos, yo creo que ahí va el punto de los mensajes de odio. Quizás no solamente él seguía, ¿verdad?, estos grupos de odio a través de su sitio y de sus redes sociales que fueron inmediatamente cerradas, ¿verdad?, porque ya es parte en materia de la investigación, sino que qué publicaba y además qué decía en esos mensajes. Tú sabes que la prensa en general es muy rápida, gran parte de esos extractos ya han sido difundidos por la propia prensa argentina antes de que fueran cerrados estos mensajes. Tenemos más noticias en el mundo.